Buenas tardes, soy Aina Bernal, desarrolladora de negocio del CIDAI, el Centro de Innovación en Tecnologías de Datos e Inteligencia Artificial de Cataluña. El CIDAI es un elemento clave dentro de la estrategia catalana de inteligencia artificial y es también el nodo de inteligencia artificial del proyecto europeo de IAC4CAT. Nuestra misión es demostrar las ventajas y acelerar la adopción de tecnologías innovadoras en explotación de los datos y la inteligencia artificial en el tejido empresarial catalán, con la visión de promover el ecosistema regional como polo internacional de referencia en el uso de estas tecnologías. Con este objetivo, en el CIDAI realizamos varias actividades que acercan las tecnologías basadas en datos e inteligencia artificial a la comunidad, entre las cuales se encuentra esta masterclass. Después de la masterclass que hicimos de Microsoft sobre inteligencia artificial generativa, queríamos hacer otra sesión para entrar en más detalles en la gobernanza de los datos y es por ello que hoy os presentamos esta masterclass, el gobierno del dato en entornos híbridos para la época de la inteligencia artificial. La sesión será impartida por Adrián González Sánchez, que es responsable de datos e inteligencia artificial para el sector público y salud en Microsoft. Adrián, además, es profesor universitario en la École des Dirigeants de HEC Montreal y el Departamento de Educación Continua de la Universidad de Concordia en Canadá. Lidera también iniciativas de inteligencia artificial responsable en el Observatorio Español Odisea IA y es el autor del primer curso de Fundamentos de Datos e Inteligencia Artificial de la Fundación Linux a nivel mundial e instructor para O'Reilly Media y el Information and Communication Technology Council de ECTC Canadá. Os recuerdo que a través del chat podéis hacer vuestras preguntas y las iremos trasladando al ponente durante la sesión y al acabar también dejaremos un rato. Bueno, pues sin más dilación, por favor, Adrián, adelante. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aina? ¿Cómo está todo el mundo? Muy bien. Bueno, pues nada, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar de nuevo en Ciudad y contribuir a esta serie de masterclasses tan buenas que tenéis. Muchas gracias. Seguro que esta no será menos. Ya veremos, veremos, esperemos. Bueno, perfecto. Pues cuando quieras comenzamos. Adelante. Genial. Voy a compartir pantalla. Creo que ahora podéis ver toda mi pantalla, con lo cual intentaré no mostrar tonterías. Y veo que en la vista de audiencia ya podéis ver que estoy compartiendo unas diapositivas, ¿cierto? Sí, se ve bien. Genial. Vale, pues bueno, el título, tanto la introducción, ¿no?, de mi perfil como el título eran un poco largos, pero básicamente lo que queremos presentar hoy es una discusión que va a ir desde lo más filosófico casi o teórico hacia una parte más técnica, pero siempre intentando ser bastante divulgativos, en la que ahondemos en temas de gobierno del dato, los fundamentos del gobierno del dato, pero también su conexión con esta oleada, con todos los temas de inteligencia artificial, ver cómo el gobierno del dato impacta de manera positiva a la práctica de la inteligencia artificial en organizaciones, tanto públicas como privadas. También qué puede aportar la inteligencia artificial en el gobierno del dato, que hay muchas discusiones actualmente de que se puede utilizar con modelos de IA generativa, ¿no?, para llevar a cabo ciertas tareas. Y luego la conexión con ciertos temas un poco más técnicos de las operaciones de Machine Learning, MLOps. Pero ya os digo que vamos a intentar hacerlo divulgativo, entrando a detalle, pero sin que sea demasiado complicado de entender. Y, por supuesto, como hemos comentado al comienzo de la sesión, todas las preguntas que se quieran lanzar son bienvenidas y además las podemos ir respondiendo según lleguen. No tenemos por qué esperar al final. Toda participación es bienvenida. Así que vamos a ver, voy a intentar mover porque me veo yo y tengo que ajustar la pantalla, disculpad. Estoy viendo la vista de audiencia. Perfecto. Bueno, pues ya han hecho la presentación, pero básicamente para decir su trabajo como especialista de datos e inteligencia artificial en Microsoft, por esto este tipo de temática que traemos hoy. También a lo largo de la presentación pues intentaré
presentar las piezas de una manera un poco agnóstica y presentar esos conceptos de manera agnóstico, que no sea simplemente hablar de piezas Microsoft, aunque bueno, entendéis que voy a mencionar alguna. Y también que si me enrollo mucho, pues bueno, es el deje que tengo de profesor, ¿no? De dar clase en la universidad, tanto aquí en Madrid como en Canadá, y en algunas actividades académicas. Entonces, ya os digo, cuando queráis me cortáis si me enrollo mucho. Y por supuesto tenéis aquí mi contacto, tanto en LinkedIn como por correo, pues siempre estoy disponible. Ah, vamos a empezar con la parte de fundamentos y marcos de referencia. Entonces, aquí lo que queremos hacer es sentar las bases, pues se entiende que de toda la audiencia que está conectada hoy, pues habrá gente que tenga más conceptos o menos conceptos de gobierno del dato. No va a ser un gobierno del dato 101, formaciones típicas, ¿no?, para certificaciones, sino algo más aplicado, pero para comenzar con ese nivel de introducción. Entonces, según Dama, que hablaremos luego de los frameworks, los cuadros de referencia para el trabajo del gobierno del dato, pues bueno, uno de ellos es Dama, que además es bastante conocido y que tiene bastante presencia aquí a nivel Estado. Pues bueno, se habla del gobierno del dato como ese ejercicio, dicen, de autoridad, de control, ¿no?, sobre la gestión de los activos de datos. Los activos de datos representan pues, cualquier cosa que tengamos en la empresa. Podemos pensar tanto lo que tenemos en base de datos, que es lo más natural, los data lakes, pero también activos de datos que podamos tener en ciertos sistemas operacionales o sistemas que generen datos a través de IoT, lo que sea. El activo de datos es cualquier cosa y dependiendo de la naturaleza de esos datos, pues ya lo sabéis, esto no es nuevo debido bueno, a condiciones regulatorias, a buenas prácticas, pues bueno, hay que tratarlo de manera diferente. No es lo mismo un dato de maquinaria de IoT, de Internet de las Cosas, o un dato de salud con, yo qué sé, la traza de identificación personal de un paciente. Entonces ahí lo que se intenta hacer es, pues bueno, en esa mezcla de lo que llama el gobierno del dato, tratar de definir los procesos y las reglas de lo que se quiere hacer, ya os digo, ya sea por buenas prácticas internas o porque nos lo impone la regulación para hacer las cosas bien, la adopción de herramientas técnicas que puedan ayudar a poner en marcha esa operacionalización del gobierno del dato. Y luego, pues, hombre, ten en cuenta que como esto es una gobernanza, un gobierno, un proceso de cambio incluso, ¿no?, de gestión del cambio en las empresas, pues hay personas y departamentos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para facilitar esa tarea? Es verdad que en esa definición de autoridad y control, bueno, yo diría que es una actividad no solo de control, menos de autoridad, pero de influencia, ¿no?, para garantizar que todos los departamentos y todas las personas dentro de la empresa pues sigan las recomendaciones y terminemos trabajando todos de una manera adecuada. Entonces, más allá de la definición, y ya os digo, no voy a ir a cuadros muy teóricos, pero aquí es alguna de las piezas que se suelen ver hoy en día en gobierno de datos, que luego veremos cómo están relacionadas, ¿no?, con temas de inteligencia artificial. Entonces, cuando se habla de gobierno del dato, pues se habla de catalogar los datos, ¿no? Hace un descubrimiento de cualquier fuente que podáis tener en vuestras organizaciones y catalogarlos. Es decir, de una lista, en vez de hacerlo en Excel, que sea una lista un poquito más sofisticada de todas las fuentes, de dónde vienen, de qué tipo de información hay, de qué personas las manejan, quiénes son los propietarios, etcétera. Luego os voy a poner algunos ejemplos en pantalla para que lo veáis. Si puedo alguna demo en directo y si no lo muestro en diapositiva, pero es lo mismo. Dentro del alcance de gobierno, pues también hay temas de la gestión de riesgos, ¿no? Si estamos gobernando datos y gestionando datos que puedan ser más o menos críticos, pues qué riesgos podemos tener, qué tipo de plan de mitigación podemos crear en función de la naturaleza de esos datos. Ha habido muchos casos, ¿no?, de organizaciones en Norteamérica, por ejemplo, en la que ha habido fugas de datos, ¿no?, de organizaciones bancarias o de lo que fuese. Entonces han tenido que tener un plan de riesgo preparado justamente para adaptarse a la casuística que pudiese llegar. Y ahí es donde el gobierno del dato ayuda. Luego hay una tercera componente que es la mejora de la calidad de los datos. Y eso es seguramente todos los que y todas las que estáis aquí
cuando se habla de gobierno del dato, pensáis en la calidad del dato. Oye, queremos gobernar porque queremos mejorar la calidad del dato. Quedemos con esta noción, vamos a ver a qué nos referimos con calidad. Y eso va a ser muy importante. Yo utilizo unas ciertas dimensiones de calidad para los proyectos de inteligencia artificial y os voy a contar mi experiencia. Eh, pero esa es una de las partes claves, ¿no? De por qué queremos hacer gobierno del dato de cara a proyectos de inteligencia artificial, mejorando esa calidad y que podamos tener unos resultados mejores cuando estamos adoptando enfoques un poquito más data-centric, que se llaman. Luego os contaré más. Luego, si decimos, oye, tenemos un catálogo de datos, podemos tener metadatos, ya sabéis, los datos acerca de los datos, que te puede dar información adicional acerca de esos datos relacionados a personas, departamentos, linaje, lo que sea. Luego, las transformaciones que se puedan hacer en los datos se transforman, ¿no? Es como, bueno, iba a decir como la energía que no se destruye, sino que se transforma, se pueden destruir los datos, pero en general los vamos transformando en la cadena de datos dentro de una organización, desde las fuentes hasta la explotación de esos datos, pues bueno, esa transformación se puede trazar con ese concepto que llamamos el linaje, ¿no? Como el linaje para personas a través de generaciones y generaciones, pues aquí lo mismo. Si traigo datos de mis sensores, los paso por un data lake, luego los paso por un Power BI, pues esa traza se puede seguir. Claro, hablábamos también de la gestión de riesgos. Eso también está muy relacionado a la parte de cumplimiento y de privacidad de los datos. Privacidad a la GDPR, por ejemplo, y cumplimiento, pues eso, para estar alineado con cualquier requerimiento industrial o regulatorio que podamos tener en función del área, que van a ser diferentes si estamos en salud, si van a ser diferentes si estamos en cadena logística. Y luego los temas también de acceso, ya no solo gobernar los datos, saber qué tenemos, que estén en buena calidad, que estén disponibles, que se puedan incluso compartir dentro de la empresa para fines, en este caso, de inteligencia artificial o para otros fines, sino que también se gestionen los accesos y la seguridad. Entonces, imaginaos que estamos planeando un proyecto de inteligencia artificial para hacer una aplicación muy chula, la que sea, y decimos, sí, vale, se van a utilizar unos ciertos datos para crear para inyectarlos en la entrada del modelo, pero resulta que, yo qué sé, la persona que va a hacer el modelo no debería ser capaz de ver esos datos. O la salida no debería incluir datos privados. Entonces, ¿qué se puede hacer para modelar y modular ese tipo de accesos y seguridad de los datos? Y luego la protección, obviamente. Entonces, bueno, estos son algunas, yo los pongo aquí como galletitas, ¿no? Las diferentes piezas que definen para mí lo que es el gobierno del dato, aunque hay muchas cosas más, y en función de los frameworks que ya os digo que están en la industria que os voy a mostrar, pues lo llamaremos de una manera u otra, pero estas son las que de cara a un entorno de inteligencia artificial suelo traer a colación cuando hablamos de gobierno del dato. Ahora, todo el mundo habla, ¿no?, de gobierno del dato. Todas las organizaciones en sectores públicos y privados dan lo mismo. Entonces, hay diferentes niveles de madurez. No he querido ir digamos, fuentes súper complejas que van a definir cómo se gestiona la madurez del gobierno del dato en las organizaciones, sino que he traído esta que define básicamente ese gobierno del dato en 4 niveles. Uno es el SCA, que es básicamente que la organización se organiza, nunca peor o mejor dicho, en el sentido de que es el libre albedrío, ¿no? De que cualquier organización pues, va decidiendo los pasos, pero no hay, digamos, una entidad centralizada que empiece a definir las reglas del cómo y del qué de cara al gobierno del dato y, por supuesto, para luego explotar esos datos en la inteligencia artificial. Entonces, eso es, pues bueno, un gran porcentaje posiblemente de las organizaciones en el mundo o no han comenzado y están en esa etapa o están empezando a explorar cómo lo pueden implementar ese gobierno del dato, pues bueno, por los motivos que decíamos, porque se quieren hacer bien las cosas o porque las regulaciones lo piden. Después de ser el SFA, hay el segundo nivel que va surgiendo una organización que lidere este tema. Y bueno, vamos a ver la diferencia también entre entidades públicas y privadas. Yo trabajo en el sector público, entonces lo veo mucho. En las entidades privadas ya se comienzan a ver, ¿no?, esos departamentos de hace años
de CDOs, Chief Data Officers, de oficina del dato, lo que queramos llamarlo, ¿no? Pero una organización quizás más independiente del resto de departamentos y que va a trabajar para setear las buenas prácticas de gobierno del dato y cómo utilizarlo y cómo se puede proteger ese dato. En el sector público se comienza a ver también la noción de oficina de datos, sobre todo en los gobiernos más regionales. También hay una oficina del dato a nivel de Estado, por ejemplo, y tienen roles diferentes en los que puede ser que se sugiera cómo se tienen que hacer las cosas o en los que se defina cómo se tienen que hacer las cosas. Pero al menos en ese segundo paso ya se comienza a ver una cierta organización, un cierto alineamiento, porque si alguien que sabe de gobierno del dato comienza a decir dentro de la organización deberíamos hacer A, B y C, que luego veremos a qué nos referimos con ese A, B y C, por lo menos ya se comienza a montar en madurez. Luego, porque eso está surgiendo, ¿no? Luego entramos en el tercer nivel en el que decimos tenemos una estructura totalmente nueva, en la que ya se va empezando a hablar de cómo compartir, digamos, organización, crear ese espacio de datos que lo llaman, pero no espacio de datos como lo estamos entendiendo últimamente, ¿no? A nivel de Gaia X y de otros estándares europeos e internacionales, sino un espacio de datos simplemente para que compartan información. Pues tradicionalmente antes compartíamos en servidores FTP seguros, ¿no? O ahora cómo se podría compartir entre un data lake de Azure a otro data lake de Azure, etcétera. Y bueno, luego ya el approach colaborativo es como el objetivo, ¿no? De estos niveles de madurez. Es, pues sí, tenemos una organización central que va a definir esas buenas prácticas, pero luego también hay una cierta flexibilidad en cómo las empresas comparten los datos internamente o incluso externamente con otras organizaciones si hay una justificación. Y pensar que todo esto tiene un impacto fundamental, volviendo al título de esta sesión, tiene un impacto fundamental oye, ¿cómo vamos a poder hacer inteligencia artificial? Para todos los estudiantes aquí, seguramente cuando habéis comenzado proyectos de inteligencia artificial que no sean de IA generativa, no sean de ChatGPT, etcétera, los tradicionales de clasificación, regresión, anomalía, lo que sea, pues siempre ha habido problemas, excepto que si tenemos, digamos, la propiedad de los datos en nuestro departamento, siempre suele haber problemas para acceder a los datos. ¿Por qué? Porque pertenece a un departamento u otro, no hay una estructura de colaboración definida, etcétera. Entonces ahí ya se comienza a ver una de las principales ventajas del gobierno del dato y del nivel de madurez de gobierno del dato dentro de las organizaciones si queremos tener una organización eficaz a la hora de crear aplicaciones de inteligencia artificial también, que es si Adrián le pide a su compañero o compañera datos porque va a crear una aplicación de inteligencia artificial, que haya un mecanismo de colaboración interno. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos más tarde y vamos a tener un poquito de discusión. Pero obviamente tiene la parte positiva y la parte, no digo negativa, porque yo creo que no tiene ninguna parte negativa, pero retos, no es fácil. Siempre hablamos de gobierno del dato, pero nunca hay un gobierno del dato perfecto en ninguna organización. Da lo mismo, sea grande, pequeña, pública, privada, es lo mismo. Aquí lo que decimos es que, bueno, con esa gobernanza pues reducimos los tiempos para los temas, tiempo de personas, pero menos tiempo de cara a la inteligencia artificial cuando queremos preparar algunos modelos, esa eficacia en la coordinación de los esfuerzos, optimizar la toma de decisiones, ¿no? Si tenemos acceso a los datos y podemos verlo de manera fluida, tener unos procesos transparentes que sean dentro de la organización, pues si hay 3 departamentos que quieren hacer proyectos de inteligencia artificial, que esos procesos de petición de datos estén claros y claramente definidos. Proteger las necesidades aquí he puesto personal público, me refiero a personal de cualquier parte de las organizaciones, construir esos procesos repetibles, etcétera. Pero claro, cuando estamos haciendo gobierno del dato tenemos mucho que considerar. Tenemos el tamaño de las empresas. Si una empresa se supone es más grande o una organización es más grande, por lo general aumenta esa complejidad. Imagina solo para compartir los datos o para gestionarlos. Imagina cuando ya entramos en la dimensión de implementar inteligencia artificial. Cuando tenemos muchos sistemas de datos diferentes, dispares, que no son compatibles, cuando hay una dispersión de herramientas que no ha sido planificada. El contexto regulatorio cambiante, ¿no? Pues obviamente
el tipo de gobierno del dato que vas a hacer, retención de datos, protección de datos, etcétera, va a ser diferente en función de la regulación. No es lo mismo aquí en Europa que en Estados Unidos, por ejemplo. No va a ser lo mismo ahora que cuando surja la regulación de inteligencia artificial, el AI Act y haya temas de transparencia, ¿no? Que haya que demostrar. Entonces, bueno, tiene esa mezcla de retos, pero obviamente tiene muchos beneficios y de cara, como decimos, a inteligencia artificial está sobradamente justificado. Esto es, bueno, a lo mejor aquí tenemos asistentes que me van a pegar por lo del Delta, aquí que digo de 4 años entre sector público y privado. Lo traigo simplemente porque sé que había conocidos y conocidas que se iban a conectar del sector público y hay mucha gente, obviamente, del sector privado. Entonces aquí quería hacer una pequeña diferencia en cuanto a los modelos de organización, de cómo se hace esa organización del gobierno del dato. Algunas veces son centro de excelencia, otras veces son oficina del dato, etcétera. Obviamente en el sector público, por la parte que me toca, trabajamos mucho en planes a 3 y 4 años, ¿no? En las organizaciones públicas por el contexto político, aunque haya una continuidad después de los ciclos políticos. Hay, pues bueno, esa creación de las nuevas oficinas del dato que decíamos, mientras que en las empresas, no en todas, por supuesto, y no en la mayoría, pero en muchas empresas sí eso se ha comenzado hace bastantes años. Quizás están en un proceso de gobierno, sobre todo las grandes empresas, más avanzado, pero al final las problemáticas son las mismas, ¿no? Son grandes organizaciones que puedan tener una complejidad y que ahora, por ejemplo, cuando están implementando inteligencia artificial tengan que ir a acceder a los datos, pues si no han definido esos procesos antes, pues van a llegar a esa pregunta, ¿no? De cómo gestionamos el dato de cara al uso interno y a todo lo que queramos hacer con la inteligencia artificial. Esto es una de estas cosas, lo dejo aquí como visual, una de estas cosas que son un poquito más, no diría técnicas, pero más avanzadas, ¿no? En el pensamiento. Ahora cuando estamos hablando del gobierno del dato de manera interna en una empresa, ¿no? Que se puede hacer, pues ya os digo, compartiendo información dentro de departamentos, en ese stage zero. A lo mejor si tenemos un poquito más de madurez, podemos tener unos mecanismos técnicos en los que estamos eh, seleccionando la manera de poder compartir datos en la organización de cara a esos proyectos de inteligencia artificial, otra cosa. Luego tenemos ejemplos de gobernanza unificada, ¿no? Que es cuando ya tenemos en la organización una oficina del dato o un departamento que está tomando el liderazgo y va a haber una herramienta de gobierno del dato que nos permita, yo qué sé, compartir los activos de datos, validar la calidad del dato antes de compartirla, trabajar el tema de protección, ¿no? Y que todo eso luego repercuta en el buen uso de esos datos en el tema de inteligencia artificial. Y esos son dentro de la organización. Aquí veis que pone intra-org, son como 3 niveles, ¿no? Ahora muchas empresas están en el nivel 2, yo diría, en el stage 2 de gobernanza unificada y están trabajando en ese stage. Y es verdad que tenemos ese contexto, ya digo, tanto europeo como internacional, que se está hablando mucho de espacios de datos, ¿no? Y lo sabéis. Espacio de datos de sanidad, espacio de datos de temas industriales, dependiendo del país, ¿no? Tanto a nivel de Estado español como en Alemania, como en otros países. Hay diferentes ejemplos. Y hay diferentes estándares, ¿no? ITSA, FIGWare, Gaia-X, etcétera. Básicamente lo que podéis imaginar es que si nos adelantamos un poquito, lo que tendremos es pues no solo el gobierno del dato dentro de las organizaciones, sino también el gobierno del dato para cuando trabajamos con otras organizaciones dentro de nuestra industria. Imaginaos que estuviésemos en turismo y tenemos a los hoteles, a las agencias de viaje, a Amadeus, a todo tipo de empresas colaborando y compartiendo piezas de datos para luego crear modelo de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces ahí ya se empiezan a combinar diferentes piezas, incluidas las herramientas de gobierno del dato, pero ya entramos en una dimensión que va más allá de la propia organización. Ya trabajas con otras organizaciones, entonces es interorganización. Entonces, tener esto en cuenta porque también en los próximos años va a haber muchos escenarios, y ya se está empezando a ver, hay muchos escenarios en los que se dice varias organizaciones del mismo sector pueden compartir datos por el bien común, ¿no? Imaginaos para el tema de salud en enfermedades raras. Podría ser, o durante la pandemia en COVID, y que luego se puedan aplicar técnicas de inteligencia artificial. Entonces, cómo eso afecta también a las buenas prácticas de gobernanza. No he visto el chat, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora o si continuamos, Aina.
¿No hay ninguna pregunta, por lo que podéis continuar? Vale, perfecto, muchas gracias. Entonces decimos, ¿cuál es la motivación? Hemos dicho cuáles son los beneficios, pero las motivaciones reales, pues bueno, hay un mix de cosas. Tenemos el tema de las regulaciones, como hemos dicho, que obligan a las organizaciones a hacer las cosas bien de una determinada manera, y eso el gobierno del dato va a ayudar pues para temas de regulaciones como GDPR de protección de datos, o el CCPA de California, o la nueva regulación de Canadá, etcétera. Dependiendo de la geografía va a haber diferentes regulaciones aplicables. Obviamente, también porque, y este es el tema que nos ocupa hoy, el del centro, porque los datos es básicamente la comida, aunque suena un poco raro en castellano, pero la comida para la inteligencia artificial, ¿no? Utilizamos datos para inteligencia artificial, más allá que dependiendo del modelo, si son modelos masivos ya tengan datos preentrenados, pero bueno, siempre los utilizamos. Eh, También para la parte de seguridad y accesos, ¿no? Ese riesgo reputacional que pueden tener las empresas si no protegen los datos de manera adecuada. Para evitar casos como, yo qué sé, me acuerdo cuando hace unos años hablábamos de Cambridge Analytica y Facebook, por ejemplo. Con un gobierno del dato ahí puedes minimizar el riesgo, que nunca es riesgo cero, pero siempre se puede minimizar. Y luego, pues bueno, esos temas que os lo dejo aquí más a nivel de compresión de los modelos de datos, calidad de los datos que vamos a hablar, etcétera. Entonces, esa es la parte básica, digamos. Si tuviésemos que explicar gobierno del dato sin entrar en unos detalles, no comprar un libro de muchas páginas, digamos que eso podría explicar el qué y el por qué de gobierno del dato, más allá de que en función de las metodologías que se utilicen, pues habría diferentes definiciones y áreas de foco. Ahora, cuando estamos en una organización, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ponemos en marcha? O sea, ahí tenemos diversos factores. Yo lo defino así, y esto es una definición súper personal, ni siquiera de Microsoft, es a título personal, en lo que yo digo, pues oye, hay una mezcla de los cuadros de referencia, los frameworks, las guías de buenas prácticas, que pueden estar verticalizadas por industria, lo que sea, y luego las herramientas, ¿no? Que pueden ser tanto herramientas técnicas que vamos a implementar, que vamos a utilizar, como la que os voy a mostrar hoy, como checklist. Por ejemplo, una herramienta, una checklist en la que vas a mirar cosas para que no se nos olvide, hacernos preguntas con respecto al estado de los datos y cómo los tratamos para ver que estamos alineados con la noción de cumplimiento, por ejemplo, una regulación. Entonces, entre esos frameworks y las herramientas empezamos a trabajar, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues si empezamos un proyecto o una iniciativa de gobierno del dato que en general nunca acaba, porque es un continuo y siempre va a tener unas fases y montar madurez, etcétera, si lo hacemos de manera iterativa, lo que vamos a crear es una roadmap, una hoja de ruta en base al contexto de la empresa, a los cuadros de referencia y a las herramientas que se vayan a utilizar, ese contexto tecnológico. Obviamente no es lo mismo un gobierno del dato en la nube 100% que un gobierno del dato para herramientas que están en nuestro CPD en un edificio. Entonces, bueno, efectivamente ese tipo de cosas se van adaptando. Y aquí os traigo un análisis, ¿no? de los pasos en general que podemos tener. Análisis interno, obviamente, de empezar a evaluar el nivel de gobierno del dato que vamos a tener en función de la madurez, la elección de esos marcos de referencia, los frameworks, porque hay muchos, hay diferentes, aunque bueno, hay algunos que son más, que están más presentes, digamos, en la industria. Definido también el alcance de nuestra visión de gobernanza, esa es una de las cosas clave, ¿no? El gobierno del dato, la gobernanza en general, normalmente tiene muchas definiciones o mucha interpretación, dependiendo de la organización o de las personas. Básicamente, lo que una persona entiende como gobernanza puede ser muy diferente de lo que se entienda en otro lado. Y eso pasa con frecuencia cuando hablamos en contextos tecnológicos de gobierno o gobernanza, muchas veces se tienen compresiones diferentes. Entonces, definir ese alcance en base a unos marcos de referencia que ya se han elegido en el paso anterior, elegir las herramientas técnicas también para llevarlo a cabo, la relación entre esas herramientas y los procesos de la empresa, ¿no? Porque al final si tenemos una herramienta técnica y no está relacionada a lo que tenemos que hacer en el día a día para implementar el gobierno del dato, pues bueno, es complicado. Y la definición de esa roadmap. Entonces, bueno, este es como el thought process, ¿no? El proceso de pensamiento que en general
yo defino para las iniciativas del gobierno del dato. Luego vamos a volver a cómo está esto relacionado al otro tema que seguramente os traiga aquí, que es el de la inteligencia artificial. Entonces, recursos de análisis internos tenéis un montón. Aquí en este caso me refiero a eso, a assessments que se puedan hacer, a checklists que estén disponibles en la industria, algo personalizado. Yo cuando he trabajado en diferentes empresas, pues a lo mejor creábamos un assessment para hacernos las preguntas específicas que queríamos responder para poder medir el nivel de madurez del gobierno del dato. Pero también hay, bueno, algunos recursos aquí os he puesto en las diapositivas que lo podéis ver y lo tendré disponible, pues recursos de assessment que ya existen o checklists que ya existen, en las que podéis ir y mirar, tanto en esta de la izquierda es una del gobierno estadounidense, el Departamento de Educación, pero está bien para contextos de, de sector público, y en la derecha tenemos una de CDMC en la que dicen, pues bueno, es un checklist, ¿no?, que se puede hacer para preguntarnos. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo esto, ¿no?, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero primero tenemos que entender el estado actual, ¿no?, el gobierno del dato en la empresa. Y luego calcularemos ese gap, esa diferencia entre lo que tenemos y lo que deberíamos tener. Luego, esa es una pregunta que yo siempre la escucho, ¿no?, de muchas organizaciones que están empezando o incluso las que ya han elegido un framework, que me dice, oye, ¿y por qué elegimos un framework u otro? Yo ya os digo, el 98% de los casos es DAMA, el framework de la izquierda, que yo lo defino como esta tartita azul que tiene básicamente 10 áreas, y esas áreas pues te van a definir cosas como cómo tratar la calidad del dato, cómo crear los metadatos de tus activos de datos, cómo securizarlos, cómo documentar, cómo definir las arquitecturas, etcétera. Entonces, bastante amplio, bastante amplio. No se implementa todo en el primer día, y para eso hay personas mucho mejor posicionadas aquí en la geografía del Estado para explicar esta metodología, porque de hecho hay una asociación de dama, pero bueno, lo que sí se puede ver esta tarta es que, bueno, es como cualquier tarta, no la comemos cachito a cachito, no vamos a comernos toda la tarta de primeras. Entonces, en función de estas áreas de trabajo, pues sí lo vamos a colocar en una roadmap y en una línea de tiempo vamos a ver dónde nos centramos. Imaginad que sois una organización que tenga información súper crítica y confidencial. Entonces vais a empezar, por ejemplo, con la parte de seguridad, ¿no?, la parte de seguridad de la infraestructura para los datos, o la parte de modelado de los datos, o cualquier cosa. Y otras organizaciones pueden tener más una noción de prioridad de calidad del dato, porque vamos a utilizar estos datos para inyectar en modelos de inteligencia artificial que van a depender mucho de esa calidad. Entonces, bueno, comenzaremos por eso. Entonces, como os digo, encogeréis una pieza del pastel u otra, pero al final se trata de irlo completando en base a las prioridades de la organización. Pero luego es verdad que hay otros modelos, marco de referencia, que, bueno, los podéis utilizar dependiendo del contexto. Hay algunos más académicos, el del medio aquí en amarillo, pues bueno, habla de los roles también, de ciertos procesos, etcétera, que es del Data Governance Institute. Hay otros que, como el CDMC, ¿no?, que es el EDN Council, podría ser un equivalente de organizaciones como DAMA, y que también tiene un framework de gobierno del dato, sobre todo para entornos de nube pública, ¿no?, en el que han participado todas las empresas de nube pública, incluida Microsoft. Pero al final, si os fijáis en las áreas, esto está aquí arriba a la derecha, el CDMC, si os fijáis en esas áreas, pues bueno, estamos hablando de clasificar y catalogar los datos, accesibilidad y uso, protección de los datos, segurizarlos, responsabilidades, ciclo de vida del dato, arquitectura. Podríais hacer un mapeo, no digo que sean equivalentes ni exactamente lo mismo, pero podríais hacer un mapeo de esas partes de esta nube, con la tartita de dama, por ejemplo. Entonces se podría elegir uno o lo otro, pues se podrían combinar, eso ya depende de las organizaciones. Y aquí tenéis algunos ejemplos más que os voy a dejar en pantalla, en las diapositivas, para que lo sepáis, que hay diferentes frameworks, pero bueno, es verdad que a nivel estado yo suelo ver más presencia de dama en muchas organizaciones, especialmente en el sector público. Entonces, si hemos dicho, vamos a elegir un framework, luego podemos tener la definición de cuáles son los pasos, ¿no?, el alcance de un programa de gobernanza.
Pues ahí lo que hemos dicho, depende de las prioridades de la organización, obviamente se tienen que cubrir pues todas esas áreas de trabajo en función del framework elegido, pero hay temas, aquí he elegido el de CMC, pero simplemente de manera ilustrativa, temas como proteger los datos sensibles, garantizar la soberanía de los datos para que estén en territorio europeo y que nunca salgan, catalogar esos datos, ¿no? Para que luego los podamos utilizar, compartir en temas de inteligencia artificial, clasificar la sensibilidad que habíamos dicho, ¿no? Si son datos sensibles, a lo mejor no queremos utilizarlos para ciertos modelos de inteligencia artificial, lo que sea, o queremos anonimizarlos en función de la naturaleza de esos datos. Eh, la capacidad de rastrear la propiedad, bueno, como quiénes son los owners, data owners de esas fuentes de datos dentro de la organización y ver quién tiene acceso también porque puede ser que un departamento los posea o que los gestione, pero que luego otros departamentos también puedan utilizarlo. Control de seguridad, proteger los datos para que, pues toda la parte de protección de datos sensibles, cómo gestionamos los archivos en función de la regulación, cuánto tiempo vamos a retener los datos, cómo podemos definir métricas y reglas automáticas para gestionar la calidad del dato, muy importante de cara a la parte de inteligencia artificial, eh, incluso la parte de gestión de los costes, ¿no? Más a nivel FinOps, en ese ciclo de vida del dato, conocer esos costes asociados al uso del dato, a las infraestructuras en las que se apoya, etcétera, y bueno, el linaje, que es lo que se ha mencionado antes. Pues esto es un ejemplo, ¿no? de alcance. Imaginad que esto fuera una lista por orden de prioridad y que dijésemos que del 1 al 6 es lo más prioritario y del 7 al 14 lo menos prioritario, pero también importante. Se podría plantear así. Seguramente el orden sería diferente. Pero eso es importante y esto va a impactar claramente la manera en que luego podamos utilizar los datos en contexto de inteligencia artificial. Esto lo voy a dejar porque es una fuente que a mí me gusta mucho, pero es realmente un informe de 2012 que llevo utilizando en actividades académicas en las que hablamos de cómo se pueden crear programas de privacidad y protección de datos y sobre todo la gestión del riesgo, ¿no? Con los datos en cualquier entorno. Que esto está relacionado, por supuesto, con el gobierno del dato general, pero tiene una componente de gestión del riesgo, de inventariar todas las leyes y reglamentos que sean aplicables, de crear procesos, de formar a personas incluso, de definir el plan, ¿no? De incidentes, por ejemplo, si llegasen, de auditar los resultados de programas de gobernanza. Entonces, es una muy buena fuente que la tenéis aquí abajo y que yo recomiendo, no para hoy, pero que le echéis un vistazo, ¿no? Porque también conecta con ciertas áreas en las que se trabaja en gobierno del dato. Y bueno, aquí no os he traído exactamente la versión que yo utilizo interna para mis proyectos de inteligencia artificial desde hace muchos años, fuera antes de Microsoft y ahora Microsoft. Yo tengo algunas dimensiones, ¿no? Cuando decimos, oye, calidad del dato, sobre todo si estoy en un contexto de inteligencia artificial y quiero que mis datos sean buenos y quiero hacer buenos modelos de inteligencia artificial, ¿a qué nos referimos con que sean datos de calidad? Pues bueno, aquí os he traído un estándar, porque creo que era mejor que mi mix personal, tener un estándar de industria, ¿no? En DECAM, que es también del EDM Council, en este estándar lo que dicen es que la calidad del dato supone todo esto, estas diferentes dimensiones. Uno, la precisión de los datos, ¿no? Esa accuracy que lo llaman. Que estén completos, ¿no? Que no falten valores, que eso ya sabemos que suele pasar en muchas organizaciones. La conformidad con respecto a estándares, ¿no? Si estamos siguiendo, yo qué sé, direcciones o fechas y tenemos una nomenclatura estándar que tenemos en la empresa de cómo guardar los datos, que eso sea consistente. Esa consistencia justamente para que se utilice en cualquier departamento de la organización. Pensad que todo esto es importante, esta uniformidad, ¿no? De forma y fondo, al final de calidad, pero representa muchas de estas cosas, es importante porque si traemos datos de departamento A, B y C, empresa 1, 2 y 3 y los ponemos dentro de un mismo modelo de inteligencia artificial, o eso está normalizado o lo vamos a tener que normalizar, ¿no? Para ver si son compatibles esos datos. Entonces, bueno, la consistencia es importante. Que estén actualizados, time lineages que estén actualizados. Eso también es importante. En función del caso de inteligencia artificial, puede ser en el caso de inteligencia artificial que sean en batch o que sean en tiempo real, por ejemplo. Pues oye, si es en batch, a lo mejor con que se actualice cada día o cada semana nos sirve para el modelo de inteligencia artificial.
Si es en tiempo real, pues ya sabéis, tenemos que crear unas pipelines, unas tuberías de datos que nos permitan engullir los datos con un ritmo adecuado. Que no haya duplicados, pero bueno, eso es una de las reglas de calidad básicas. Pues si tenemos dos filas, ¿no?, en un fichero Excel que son exactamente igual columna por columna, obviamente no aportan valor estadístico, que de nuevo en contexto de inteligencia artificial es lo que nos importa. No queremos duplicar datos para no introducir sesgos o para simplemente crear estadística que no es adecuada. Y que bueno, que todo lo que tengamos, el coverage, es que todo lo que se supone que tenga que estar esté, ¿no? Que va a ser importante también en contexto de inteligencia artificial, porque si estamos utilizando ciertas características, digamos, para crear modelos con respecto a clientes en base a columnas B a Z, pues que tengamos esas columnas B a Z presentes y que luego podamos crear un modelo en base a eso. Ya os digo, yo tengo una versión interna que es de calidad de datos, que es parecido a esto, en la que yo me he inventado ciertos factores, pero lo importante es tener esos factores, ¿no? Y para un contexto de inteligencia artificial, incluso antes de empezar un proyecto de inteligencia artificial, se pueda preanalizar, se puede hacer un análisis exploratorio de los datos con la científica de datos, con los ingenieros de datos, que se pueda trabajar para ir verificando esto, si no en el estado de los datos entero, ¿no?, de la empresa, para aquellos datos, aquellas fuentes que vayamos a utilizar de cara a nuestras actividades de inteligencia artificial. Y bueno, eso es porque es importante para la inteligencia artificial. ¿Cómo esto se puede implementar en un programa de gobernanza? Pues eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo, ¿no? Que hay funcionalidades dentro de las herramientas de gobierno del dato que te permiten crear, digamos, reglas automatizadas o semiautomatizadas para que se puedan verificar ese tipo de condiciones, ¿no? Si hay duplicados, que los elimine o que al menos alerte, etcétera. Bueno, estamos aquí en esta línea, ¿no?, de operacionalización. Y aquí está porque soy muy bueno, ¿no? Entonces pongo todas las herramientas, digo muy bueno, muy tonto. Me pongo todas las herramientas, ¿no?, del mercado, no solo las de mi empresa, pero simplemente para que veáis una representación, ¿no?, de lo que existe y que sean piezas que os suenen, que todo el mundo conozca. Os puede sonar un Purview de Microsoft, os puede sonar Apache Atlas porque es un estándar open source que además se utiliza en varias herramientas. Puede sonar, yo que sé, informática, que es muy conocido, partners nuestros, o herramientas, si estáis muy puestos en el gobierno del dato, herramientas a lo mejor que ciertas empresas como Uber, LinkedIn o Lyft han creado internamente, o Netflix, por ejemplo. Herramientas como Egeria, que es de la Fundación Linux para temas del linaje, Talent para la calidad del dato, Colibra, también otra herramienta de gobierno del dato. Ya os digo que aquí he intentado hacerlo un poquito agnóstico. En los próximos minutos voy a intentar centrar el tiro en los ejemplos de lo que es, por ejemplo, Microsoft Purview, que es la herramienta de gobierno del dato, pero de manera ilustrativa, ¿vale? Os voy a explicar eso, no tanto por venir a vender esa herramienta, que no es el objetivo de esta sesión, aunque bueno, si la quieres comprar, pues ni tan mal, pero simplemente para que entendáis el concepto, porque son conceptos más de industria que os puede servir en cualquier casuística. Entonces, si pensáis en esta relación entre gobierno del dato e inteligencia artificial, pues si os pongo el ejemplo de Microsoft, ahí hay pues bastantes herramientas. Os podéis imaginar que ahora mismo hay bastante inteligencia artificial, con Azure OpenAI, pero también con un montón de cosas que ahí tenemos. Pero esta herramienta que se llama Microsoft Purview, que la veis aquí abajo un poquito con una especie de ojo azul en dos tonos, pues se utiliza para el gobierno del dato, básicamente. ¿Y para qué se utiliza exactamente con respecto a lo que hemos definido como gobierno del dato? Pues os lo voy a enseñar aquí. Básicamente tenemos diferentes funcionalidades en las que decimos, oye, en una herramienta de gobierno del dato se espera, pues qué sé yo, que puedas catalogar los datos, ¿no? Que digas, oye, tengo mis fuentes y las puedes ver abajo los ejemplos de fuentes, que pueden ser del on-prem, que pueden ser de los CP locales, de la cloud privada, puede ser de otras cloud públicas, no solo la de Microsoft, puede ser de aplicaciones, aquí de Salesforce Apps, o sea, que no es necesariamente solo de Microsoft, pero simplemente que se pueda conectar uno a estas fuentes con conectores preconstruidos y que pueda decir, si yo me conecto a mi base de datos Oracle, por ejemplo, que no es Microsoft,
aunque tengamos un partnership con Oracle, pero que no Microsoft, nos podemos conectar y podemos catalogar esa fuente. Y si tengo algo en Cassandra, puedo hacerlo también. Oye, si tengo algo en Azure SQL en Microsoft, pues obviamente también. O si tengo el lago de datos en Azure. Pero bueno, que al final del día tengas un catálogo visual que te permita ver toda la fuente de datos independientemente de los formatos y de los orígenes de datos que sean. Luego que puedas, pues oye, si tienes un catálogo, que bien está que luego puedas definir unas reglas y que puedas hacer mecanismos de compartición de los datos sin que realmente se tenga que escribir un email y pedir, oye, compárteme estos datos que voy a hacer un modelo de inteligencia artificial. Pues bueno, el data sharing aquí de lo que se trata es de que en realidad se puede hacer de manera online en una plataforma visual que os voy a enseñar y que se puede enviar una petición, decir, yo soy Adrián, pido estos datos porque lo voy a utilizar en tal modelo y necesito la aprobación del otro departamento dentro de mi empresa y que ese departamento lo pueda validar y se haga todo de manera digital y con una traza también de quién accede a los datos y para qué objetivo. Entonces, eso es importante. Luego, todo lo que es, porque esto era de producir y consumir datos, todo lo que es de tratar los datos, de ingeniería, de arreglarlos, pues bueno, todo lo que es la parte de calidad del dato, que lo que te permite es, pues bueno, evaluar la calidad de los datos, crear reglas para saber a qué nos referimos con calidad de los datos, como lo habéis visto hace unos minutos con el estándar de CAM, y también crear esa noción de datos maestros. No voy a entrar en detalle de cómo funciona aquí en Purview, pero datos maestros, que es la noción de decir, oye, si tengo un registro, si tengo mucha fuente de datos y quiero tener un registro único de clientes o un registro único de ciudadanos, eso se puede hacer, ¿no? Y hay Master Data Management, MDM, son siglas que si estáis en este tipo de temas, pues seguro que suenan. Luego, desde la perspectiva de garantizar el gobierno y la protección del dato, pues están las dos últimas características aquí. Poder tener esos insights del uso y de la protección de los datos, de la calidad de los datos, que es desde el punto de vista de Chief Data Officer, ¿no? De CDO, de Officer de los datos dentro de una organización, que puedas analizar cualquier cosa que esté pasando con esos datos, si los está gobernando, y eso tiene un coste operacional, ver si la gente los está utilizando. Imagina que decimos que tenemos 3 fuentes de datos porque pensamos que la gente la va a utilizar para inteligencia artificial o para cuadros de mando de Power BI y realmente luego nos damos cuenta de que nadie los está utilizando. Pues entonces podemos tomar la decisión, a lo mejor solo nos vale la pena archivar los datos y no gobernarlos más, imaginaros. Y lo mismo a nivel de protección, ¿no? Con el Chief Data Officer, Compliance Officer, como queráis llamarlo, ¿no? Departamento legal, departamento de cumplimiento, también que tenga esos mecanismos para ver cómo se están gestionando esos datos, que se puedan hacer esos assessment de riesgo, esas trazas de auditoría, etcétera. Y todo esto es gobierno del dato. Es bastante extenso, pero gobierno del dato. Y dentro de eso, pues lo que vas a tener es un mapa, ¿no? Con todas tus fuentes de datos, esos orígenes de datos, el linaje, que los puedas clasificar, que puedas definir si tienen datos sensibles o no, para después tratarlos de una manera diferente. Si no quieres que se muestre en pantalla tus agentes internos, que se puedan enmascarar, que se pueda hacer bueno, diferentes tipos de cosas. O incluso colecciones de negocio, ¿no? Que a lo mejor luego nos da tiempo a verlo. Y esto es importante, ¿no? Y todo esto, mayor o menor medida, afecta a qué tipo de datos vamos a utilizar cuando queremos llevar a cabo proyectos de inteligencia artificial. Y si vamos a estar preparados para poder explotarlos de manera adecuada. Entonces, este es el ejemplo de Purview y como os digo, en el resto de herramientas, pues bueno, habrá unas piezas más o unas piezas menos, pero este es el ejemplo de Microsoft Purview. Aquí os pongo un ejemplo y esto es, bueno, es algo que no es nada oficial, ¿vale? Eso lo he hecho yo simplemente porque me aburro por las tardes y quería tener un mapeo porque decía, oye, si tomamos como ejemplo de estos pasos que hemos dicho y decimos, el segundo paso es elegir un framework, ¿no? De industria. Digo, bueno, vamos a elegir Dama, que lo hemos mencionado, la tartita azul. Y luego elegimos una herramienta, pues bueno, he elegido Microsoft Purview, ¿no? Que es la de mi empresa. Y luego podemos ver, pues en función de los, digamos, en función de los roles que Dama define, que hay unos roles, una serie de roles que no entraba en detalle, pero hay cosas que se llama Data Steward, Data Owner, Data Custodian, etcétera. En función de esos roles,
asignados a diferentes personas dentro de la organización, ¿qué es lo que podemos hacer realmente con una herramienta? ¿Se puede llevar a cabo la operacionalización del gobierno del dato a través de una herramienta tangible que lo puedas ver y que puedas llevar a cabo acciones? ¿Va a ser más fácil hacerlo con la herramienta que hacerlo a mano? ¿Nos va a complicar la vida? Entonces, este mapeo, que no voy a ir al detalle, es simplemente para que lo tengáis en esta presentación, en el que justamente hago ese mapeo de funcionalidades de una herramienta de gobierno del dato que, a mi parecer, ayudan para llevar a cabo pues, todo tipo de tareas técnicas que tenéis a la izquierda, que están relacionadas al gobierno del dato. Estoy seguro que si retomáis esta versión y le dais un par de vueltas, la seguiréis evolucionando. Entonces, si luego quieres escribirme y decirme, oye, se te ha pasado, o esto es una tontería, o se te ha pasado tal cosa, me lo decís y puedo corregir esta versión y luego compartirla en público. Pero bueno, este ya es un buen ejercicio que cualquier organización podría hacer. De decir, oye, si he elegido un alcance de gobierno del dato, sé los roles que tiene mi empresa, he elegido una herramienta técnica, ¿cómo puedo realmente llevarla a cabo? ¿No? Para que sea algo tangible. Y ya para finalizar la parte de operacionalización, disculpad, en la que decimos, oye, vamos a crear una roadmap ilustrativa, pues yo siempre trabajo con roadmap de iteraciones, ¿no? A lo mejor son iteraciones de decir, cada 3 o cada 6 meses vamos a hacer una serie de pasos iterativos en los que vamos a intentar gobernar el X% de nuestro estado de los datos, de nuestros activos de datos. Imagínate, tenemos mucha fuente de datos, no podemos ir a todas al mismo tiempo. A lo mejor vamos a comenzar con las 3 o 4 más importantes, o con ese 20% que nos dé el 80% del valor a nivel de negocio. Entonces, queremos gobernar ese tipo de fuentes. Entonces, digo, para cada iteración, cada ciertos meses, podemos hacer este tipo de proceso de planear, mapear, implementar y optimizar. Y obviamente eso tiene una componente que veis en azul, más de procesos manuales de empresa, ¿no? De definirlos, o de trabajo que tenemos que hacer sin herramienta, y luego su implementación en las herramientas técnicas. Os pongo un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de calidad del dato, bueno, pues primero tenemos que definir la regla de calidad durante la fase de implementación aquí en azul. Y luego ya vamos a implementar lo que es la regla de calidad, pero primero la vamos a definir. O el mapeo de la fuente de datos. Pues bueno, hay muchas organizaciones y muchos conocidos que empiezan con un fichero Excel y luego llaman a cada departamento y le van preguntando, oye, ¿qué datos tienes y tal? Pues bueno, esa es una manera manual de hacerlo y luego de ahí van creando ese catálogo de datos de una manera un poquito más sofisticada. Eh, Haciendo esto puede servir que si estamos planeando llevar a cabo actividades de inteligencia artificial o de analítica o de dashboard, de lo que sea, en realidad, de explotación de los datos, que podamos enfocarnos en una serie de mejoras que podamos llevar a cabo de manera iterativa, como digo, durante los próximos 3, 6 meses. Y ya os digo, esto no es una Roma oficial, es algo que yo creo que ayuda para, digamos, definir los pasos que podemos seguir a corto plazo. Entonces, bueno, esto concluye un poco la parte de operacionalización. Esta parte la voy a pasar muy rápido, aunque tenemos tiempo, pero sí es verdad que al final me gustaría que hubiese, hay 4 puntos, ¿vale? Pero en el tercero os voy a enseñar unos visuales simplemente porque si es como yo necesitáis una referencia visual para entender de qué hablamos, ¿no? Cuando tenemos una herramienta de gobierno del dato que se conecta a temas de inteligencia artificial. Entonces os voy a enseñar una arquitectura que es una de las de base recomendadas por Microsoft, en la que, oye, mira, tenemos Purview, la herramienta de gobierno del dato, y hay una arquitectura en la que hacemos cosas con datos, ya sean en streaming o con ETLs, las integramos en un data lake, luego tenemos herramientas de inteligencia artificial, luego tenemos aplicativos, tenemos dashboard de Power BI, hacemos queries SQL, lo que sea, pero en la base de todo está el gobierno a través de una herramienta de gobierno del dato. Y pongo de nuevo de manera ilustrativa el tema de Purview aquí. Entonces lo que te permite es que para cada una de las fuentes de datos o sistema de datos tú puedas conectarte y poder gobernarlos, ¿no? Entonces con ese gobierno del dato a partir de ahí ya que luego puedas ver a nivel granular qué datos puedes compartir, como decimos, para los temas de inteligencia artificial. Y esa es la representación visual de lo que una arquitectura puede ser.
Si es otro contexto tecnológico que tenéis en vuestra empresa con cualquier otro hiperescalar o cualquier otro proveedor, pues las casitas cambiarán, los nombres cambiarán, pero el concepto puede ser parecido. Y aquí es simplemente por daros, y porque puede ser un poquito más fácil que compartir pantalla en el explorador en el que podríamos usar la herramienta, pero esto es, pues bueno, una captura de pantalla en lo que es una herramienta de gobierno del dato, en este caso Purview podría ser cualquier otra. Cuando hablamos de tener un catálogo de datos, cuando hablamos de poder compartir las fuentes, en este caso lo que veis es pues, la pantalla principal en la que pueda decir tengo un espacio de datos en la que estoy compartiendo mis fuentes de información en las que tengo un catálogo y que las puedo explorar. Entonces, a partir de ahí podríamos ir a los detalles que no vamos a hacer hoy, pero podríamos ver, por ejemplo, un dataset que está relacionado a un Power BI. Imaginas que luego lo queremos utilizar para otro tema de inteligencia artificial. Y podríamos ver, ese es un ejemplo tonto, por cierto, que hay datos privados que tienen el número de seguridad social canadiense o que tienen sí, también el número de seguridad social o que tienen un nombre de persona que pueda tener una cierta información relacionada a la jerarquía de esos datos con respecto a los sistemas que usas, que pueda tener un linaje, que pueda tener un esquema específico de columnas, lo que sea. Claro, si tenemos este nivel de detalle, lo que nos permite es que si estamos explorando datos que no conocemos porque forman parte de otros departamentos de la empresa, podamos tener una sensación de lo que van a ser sus datos y nos van a ser útiles en un contexto de inteligencia artificial. Y aquí, bueno, simplemente para que tengáis, eso lo vais a tener en las diapositivas, pero para que podáis ver la noción de un buscador de datos o los glosarios de términos, etcétera, que también puede ser importante para el uso de ciertas columnas, por ejemplo, de los datos en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero voy a pasar esto y luego, si queréis, volvemos al detalle si hace falta. Bueno, no quiero ir a este detalle, a ese detalle, sin antes cubrir lo que es de verdad la temática de reflexión de esta sesión. Es decir, cómo realmente el gobierno del dato converge. ¿No? Hemos ido dejando algunas pistas, pero cómo converge con el tema de inteligencia artificial, con machine learning. Y bueno, en este Perdona, caso, Adrián, sí, tenemos una pregunta de la audiencia. genial. Nos pregunta Sara Aguilar, ¿qué piensas de MicroStrategy? Ah, hola Sara, ¿qué tal? Encantado y gracias por la pregunta. MicroStrategy es otra herramienta que además no es de mi empresa. MicroStrategy es una herramienta de visualización de datos, ¿no? Como lo puede ser Power BI de Microsoft, como puede ser Tableau. Es una herramienta más, no puedo dar una opinión, seguramente sería una opinión sesgada de las herramientas que conozco, porque yo en general utilizo Power BI, pero no es por desmerecer a MicroStrategy, es simplemente una herramienta diferente que además creo que son partners de Microsoft, no es nada negativo contra MicroStrategy, pero no puedo dar una opinión de una herramienta que realmente no es mía, entre comillas. Muy bien, gracias Adriana, así que no tenemos más preguntas. Vale. Pero bueno, es un tipo de pregunta que aplicaría a cualquier tipo de herramienta de datos. Ha dicho MicroStrategy para visualización de datos. Tendría la misma pregunta para gobierno del dato, ¿no? Con temas de informática o Purview o cualquier herramienta. Entonces, evaluar ese tipo de funcionalidades en función de los objetivos. En el caso de la temática de hoy, hablamos del gobierno del dato. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de gobierno de la empresa para ver si una herramienta o la otra está alineada a nivel de funcionalidades técnicas, de expectativa de coste, etcétera? Y eso mismo aplica, pues, yo que sé, a un MicroStrategy, a un Tableau, a un Power BI y a un Looker de Google, cualquiera, ¿no? Ese tipo de evaluación se hace siempre a nivel de empresa que va a adoptar la solución. Entonces, bueno, si vamos a este nivel de detalle, que ya os digo, no es que vayamos a entrar en un nivel de detalle súper técnico, pero es un poquito más específico, que yo espero que no os asustéis. También tiene una parte filosófica y no es un estándar en la industria porque hay muchas cosas que están cambiando, pero bueno, esos son temas que se están hablando hoy en el día a día en los proyectos
y además también con la Fundación Linux, por ejemplo, que colaboro, estamos hablando de estos temas para ver cómo organizarlo. Entonces aquí hablamos de la convergencia de gobierno del dato con inteligencia artificial y tenemos una serie de building blocks, ¿no? de bloques funcionales. Hay una parte que es la del gobierno del dato que estamos hablando hoy, pero también hay temas de operaciones de Machine Learning, por ejemplo, el MLOps, que es, bueno, hay varias maneras de definirlo, pero básicamente todas estas operaciones relacionadas a la gestión de los modelos y a la serie de pasos en el end-to-end cuando estamos haciendo Machine Learning, inteligencia artificial. Y el tema de Data Centric, que también lo voy a explicar y que conecta muy bien justamente con lo que estamos hablando hoy de gobernar los datos para que estén muy bien preparados, para que estén preparados en forma, fondo y disponibilidad y que luego podamos poner ese peso en los datos para que nuestro modelo de inteligencia artificial funcione mejor. Y os voy a explicar esto de Data Centric porque es una de las nociones también que han estado de moda en los últimos años y los datos tienen un peso específico muy superior al de los modelos, ¿no? Bueno, estamos hablando de cuál es el factor de impacto en el rendimiento de la inteligencia artificial. Entonces, si vamos a MLOps, aquí es donde os digo, no os asustéis. Estoy seguro que hay mucha audiencia técnica aquí que lo conocéis, pero básicamente verlo como un end-to-end de cosas que se están haciendo en ese proceso cuando estamos desarrollando Machine Learning, en el que tenemos una serie de pasos con el objetivo de, bueno, pues de desarrollar, testear, desplegar, monitorear los modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que si veis aquí en la parte derecha, si os centráis, hay muchas cosas que hablan de datos, ¿no? Pues datos a la entrada del modelo, datos a la salida del modelo, metadatos asociados, etcétera. Con lo cual, ahí ya se puede ver una cierta convergencia, si lo pensáis, en este proceso de MLOps estamos hablando de mirar la disponibilidad de los datos. Pues oye, eso se puede hacer desde el punto de vista del gobierno del dato, con una herramienta de gobierno del dato, es decir, me conecto a mi portal y miro si hay unos datos que están disponibles y puedo pedir acceso al departamento que los gestiona. El tema de ingeniería del dato, ¿no? De ir mejorando los datos, forma, fondo, lo que sea, durante el proceso de desarrollo del modelo. El análisis de los datos que se puede hacer, ¿no? ¿Qué personas pueden hacer el análisis de los datos? ¿Cómo los pueden hacer? ¿Se tienen que enmascarar, por ejemplo, o analizar esos datos antes de que se pueda hacer el análisis? Esa podría ser una cuestión que también está relacionada al gobierno del dato. Y veis todos estos puntos que estoy mencionando aquí en verde radioactivo. Y luego temas de Metastore, ¿no? De Metastore, de metadata, que son piezas de datos relacionados a los datos o a los modelos que luego podemos utilizar para retrasar ciertas informaciones cuando la buscamos. Entonces, todo eso tiene una relación con esa noción de gobierno del dato que puede ir más o menos orientado a temas de la inteligencia artificial o a otras fuentes generales de datos. No tiene por qué ser siempre para inteligencia artificial. Y bueno, esta parte, como digo, no vamos a entrar al detalle, la verdad es que me encantaría entrar al detalle de todo lo que es MLOps, pero os voy a dejar esta fuente mlops.org, que está muy bien porque tiene muchos visuales y muchas explicaciones de lo que supone cada uno de estos puntos, ¿no? Pues sobre todo para empresas que trabajan sus operaciones de Machine Learning con cierto un grado de madurez, seguramente os interese. Luego está la parte de data centric, ¿no? Que es el otro factor de convergencia que yo decía con el gobierno del dato. Siempre había una tendencia, y se está incluso viendo también con el tema de los modelos de lenguaje masivo, ¿no? Y los millones de parámetros y tal. Siempre se ha intentado poner el peso en los modelos como tal, en el algoritmo. Y hay una vertiente de la industria, Andrew Ng, que es el CEO, bueno, era un creo que fue uno de los cofundadores de Google Brain, una unidad de investigación de Google, y luego ya se fue, es profesor de Stanford, es fundador de una empresa. Bueno, es una persona muy conocida, ¿no? En el dominio de inteligencia artificial. Y durante los últimos 3 años, yo diría, hizo bastante énfasis en el hecho de que quizás no tenemos que hacer tanto énfasis en el modelo o obsesionarlos con ir mejorando los modelos y ajustar los parámetros y tal, sino que podemos tener mayor ganancia si tenemos mejores datos a la entrada, ¿no?
noción de garbage in, garbage out, que justamente te dice que si no mejoras la calidad de los datos que estás inyectando en un modelo, pues seguramente el modelo como tal de salida pues no va a ser bastante bueno. Entonces aquí sí que tiene una importancia total el gobierno del dato para decir, si queremos seguir este tipo de enfoques en los que vamos iterando modelos cada vez que rindan mejor, que sean cada vez mejor y mejor y mejor, en función de los datos que les inyectamos, tenemos que tener una idea clara de dónde tenemos los datos, de cómo los tenemos, de quiénes son los dueños de esos datos para pedirles que mejoren esa calidad, de cuál es el nivel de calidad actual, de cuál es el nivel de calidad deseado en el futuro. Eso sí que es importante, ¿no? Entonces aquí es fundamental entender ese concepto de data-centric ML, de centrar en los datos, pero también cómo esa importancia del gobierno del dato puede impactar, justamente puede llevar a cabo esto. Si no hay un gobierno del dato en general establecido y con una cierta madurez en la empresa, es difícil luego ponerse a pensar en mejorar los datos solo para un proyecto específico de inteligencia artificial, aunque también se hace. Entonces, bueno, tenemos esos dos bloques. Luego, pues hemos hablado de MLOps y de Datacentric, tenemos también el gobierno de la inteligencia artificial. Y no me quiero desviar mucho hoy del tema, pero bueno, también por demistificar, ya hay mucha gente que lo sabe, no voy a contar nada nuevo ni me las voy a dar de experto por decir esto, pero simplemente el gobierno del dato no es lo mismo que el gobierno de la inteligencia artificial. ¿Vale? El gobierno del dato está centrado en el tipo de temas que estamos mencionando, ¿no? De gestionar un catálogo, accesos, proteger los datos, la calidad, etcétera. Y el gobierno de la IA se centra en lo que hace algunos años se llamaban principios éticos, ¿no? Gestionar la transparencia de los modelos, la explicabilidad, eh, evitar el sesgo, ese tipo de cosas. Hay diferentes estándares, bueno, no diría estándares porque es todo lo contrario, no hay estándares en la industria, pero hay diferentes set de principios de empresas como, por ejemplo, Microsoft, de todo tipo de empresas, de organizaciones público-privadas. Recuerdo que estaba en Montreal antes en Canadá y había una declaración de IA responsable que tenía, pues eso, una serie de principios que luego te servían para moldear tu gobernanza en base a, pues, esos principios de empresa. Entonces, simplemente para tener en cuenta que el gobierno de la IA y el gobierno de los datos, pues son dos cosas que están convergiendo, por eso le pongo las dos cajitas que se unen, pero que no son lo mismo y que lo tengamos en cuenta. Hay empresas que pueden ser muy maduras en el gobierno del dato y a lo mejor no tienen todavía ninguna madurez en lo que es el gobierno de la IA. Pero de igual manera que para Data Governance, una de las motivaciones son regulaciones como GDPR o CCPA en California o cualquiera en todo el mundo, pues para el gobierno de la IA una de las motivaciones es el nuevo AI Act, ¿no? Que se está discutiendo y que se está finalizando, esperemos pronto, en Bruselas y que va justamente a guiar las buenas prácticas de implementación de inteligencia artificial en territorio europeo. Entonces, bueno, aquí ya se empiezan a ver ciertas piezas que se alinean, están todas en torno a esa noción de gobierno del dato que hemos discutido hoy en esta sesión, pero que hay que tenerlas en cuenta para ir entendiendo cómo, cómo se completa el tablero, ¿no? Al final lo que queremos es, aunque esto ya es un poco filosófico, ¿no? Pero decimos, si aplicamos una buena gobernanza de los datos, una buena gobernanza de la IA, pues lo que estamos intentando hacer es algo que sea legal, ¿no? Porque estamos conformes a la regulación, pero que también sea ético, ¿no? Que se estén haciendo cosas éticas, ¿no? Tanto con los datos como a nivel de inteligencia artificial, que los resultados de los modelos de inteligencia artificial pues estén en esa área que no es ambigua para nada y que sea legal y deseada. Luego podríamos tener casos en los que hay usos de la inteligencia artificial o de los datos que no sean legales y no deseados, es un problema, o que sea legal pero no deseado, eso es un problema parcial, o ilegal pero deseado, eso es otro problema parcial, ¿no? Pero aquí nos estamos aproximando a algo que es eso, legal y deseado, ¿no? En las organizaciones. Y aquí os voy a dejar un resumen. Bueno, la verdad es que el visual, disculpa, no es muy bueno, aquí puse demasiada información, pero es un visual que creé justamente para ordenar el pensamiento en torno a todas las cosas que hemos visto, ¿no? En los últimos años de 2015, temas de privacidad de datos, regulaciones,
y la relación, ¿no?, entre las acciones que podemos llevar a cabo a nivel de gobierno del dato y todo lo que llega a nivel de inteligencia artificial desde estos años 20 modernos. Y abajo tenéis un artículo que podéis leerlo, es un artículo que hice ahí en la Fundación Linux y que justamente explica esa evolución y lo que ha cambiado en los últimos años, pero que al final es como otro ciclo, ¿no? Si en 2015-2020 hablamos de esa época de la privacidad de los datos y de adaptarse a GDPR, a partir de ahora estamos hablando de una época de inteligencia artificial, nuevas regulaciones que se están definiendo, ahora ya en el contexto de 2024-2023 plus, pues nuevas regulaciones como el AI Act en Europa, la IDA en Canadá y ya veremos en otras geografías y qué tipo de cosas se tienen que hacer desde el punto de vista de organización, lo que más me interesa aquí. Si os fijáis aquí cuando digo Company Steps, y ya os digo, lo podéis mirar un poquito más tarde el detalle en el artículo, pero en esos Company Steps estamos diciendo, pues oye, que definimos esos procesos internos, también la noción de valores internos de la organización y lo que queremos hacer, en definir principios éticos y también procesos ligados al gobierno del dato, y luego toda esa noción de educación en las organizaciones y de la gestión del cambio, que yo creo que es muy importante, pues en general casi todo el mundo quiere hacer algo que sea, como hemos dicho, legal y ético, pero también tenemos que ser conscientes de que hay un cierto aprendizaje. Luego, la implementación de los procesos, tanto a nivel gobierno del dato como gobierno de la inteligencia artificial, la selección de esa suite de herramientas que van a implementar o que van a ayudar a implementar ese tipo de gobierno y luego cuando lleguen pues las evaluaciones, las auditorías de manera proactiva o reactiva. Entonces yo creo que resume, si le echáis un vistazo más tarde, resume bastante bien, con toda modestia, pero resume bastante bien lo que han sido estos últimos años a nivel gobierno del dato, regulaciones y gobierno de la IA. Entonces aquí voy a lanzar para romper el hielo, ¿no?, que de momento no hemos roto mucho el hielo, ha habido poquitas preguntas, pero voy a decir, con todo lo que hemos visto, con cosas que se nos haya podido pasar, ¿no?, en esta presentación, esta sesión hoy. De vuestro punto de vista, y lo podéis poner en el chat y creo que la compañera Ina lo va a leer, pero ¿para qué pensáis que sirve de verdad este gobierno del dato en un contexto de inteligencia artificial? El gobierno del dato sirve para muchas cosas en muchos contextos, pero si queremos implementar inteligencia artificial, ¿cuáles serían vuestras principales áreas en las que decís esto va a servir para A, B y C? Y os dejo que lo pongáis en el chat mientras doy un poquito de mi té para ver cuáles son vuestras ideas. Y así co-construimos. No veo nada en el chat. Venga, que es por la tarde y yo sé que todo el mundo está muy cansado. Participemos un poco. Hagamos una cosa. Voy a ponerlo así para Adrián, hacerlo más. Sí, sí, tenemos algunas respuestas en el chat. perfecto. Pues adelante. Mira, a Víctor Manchado nos comenta para generar confianza en los datos. Ujú. Dice, la calidad del dato y que el dato sea único es primordial para poder hacer modelos de machine learning. Vale. Confianza. Lo estoy poniendo aquí en directo para que lo veáis. Confianza del dato, calidad. ¿Qué más era? Calidad y que el dato sea único. Único, porque claro, si no nos dio valor estadístico, ¿no? Si repetimos datos que no tienen que estar repetidos, pues estamos sesgando la estadística. Ajá. ¿Qué más? Y dice también Víctor Manchado, y por extensión en el resultado de los modelos. Impacto en el resultado, salida de los modelos, ¿no? Modelos IA. Vale, muy bueno, muy bueno. Eso incluye muchas de lo que hubiese podido yo contestar a esta pregunta, ciertamente. Muchas gracias, Víctor.
María José Escudero también comenta que el dato sea único, que se registre una sola vez. Vale. O sea, que eso nos interesa, que sea único, bueno, ya no solo inteligencia artificial, sino en general, que tengamos datos únicos, si no, no son válidos, ¿no? ¿Qué más? Marc Fradera comenta que haga para garantizar que está dentro del marco ético y legal vigente. Voy a poner aquí también marco ético y legal. Garantizar marco ético y legal, por supuesto. Si dices, porque da lo mismo que sea para utilizarlo para inteligencia artificial que para cuadro de mando en MicroStrategy o en Power BI, justamente tienes que garantizar que esos datos están donde están de una manera adecuada y que están en cumplimiento, ¿no?, con la regulación. Y en ese caso depende más de regulaciones del tipo de protección de los datos, ¿no?, de soberanía de los datos, residencia a nivel europeo, ese tipo de cosas. Muy bueno. Después nos dicen también disponer de todos los datos necesarios en tiempo real, saneados y relevantes para la toma de decisiones. Vale. Acceso a los datos cuando haga falta, ¿no? Porque puede ser en tiempo real, puede ser en batch, cuando sea realmente necesario para el caso que tenemos, ¿no? Cuando sea necesario. Y la otra era, lo habías dicho en la misma frase. En tiempo real y Sí, en tiempo saneados. saneados, pues saneados calidad del dato, ¿no? Que es, estoy sorprendido que no ha salido más de manera repetida, pero sí, calidad del dato efectivamente. Y luego comentan también comprender el origen de los datos y sus posibles sesgos implícitos. Eso es muy bueno, comprender origen de datos, porque oye, si vamos a hacer modelo de inteligencia artificial, mejor que sepamos, ¿no?, esos orígenes. Comprender posibles sesgos, muy bueno. Optimización de los procesos al tener los datos preparados y con un mecanismo de petición de ellos. Sí, efectivamente, los procesos de petición de datos, ¿no? Ese ejemplo que decía yo, bueno, iba a decir tonto, ¿no?, el tradicional de pedir los datos y que te los pongan en un servidor de FTP, ¿no? Pues a lo mejor ya hay mecanismos más avanzados que nos puedan ayudar justamente para que la científica o el científico de datos puedan obtener esos datos cuando sea necesario. Para saber qué datos tiene la organización. Sí, ¿cómo se llama? Awareness. Lo voy a poner, disculpar el palabra, pero es simplemente de awareness, ser consciente. Vale, conciencia. Conciencia de los datos disponibles en org, en ese catálogo de datos, ¿no? Y que podamos encontrar esa información si queremos innovar con inteligencia artificial. Perfecto. Para tener identificada la clasificación de los datos y los datos sensibles. Clasificar, voy a poner como clasificar. Podríamos hacer diferentes tipos de clasificación, pero en este caso, datos sensibles. Porque como decimos, en función del tipo de modelo, a lo mejor no queremos, o sí queremos utilizar los datos sensibles, pero protegerlos en la salida, o no utilizarlos. Eso ya depende del caso que podamos tener. Perfecto. Y sacar el máximo partido de los datos de forma transversal, evitando silos. Evitar los hilos. Efectivamente, efectivamente. Yo los casos que he tenido en tiempos pasados, ¿no?, cuando estaba fuera y eso, trabajaba en otras empresas también de inteligencia artificial, y era un problema, ¿no? Que era un problema realmente de datos, pero que impactaba en la inteligencia artificial. Se quería hacer un proyecto de inteligencia artificial en una super empresa, en una empresa muy grande, pero como había silos no se podía acceder a datos que a lo mejor éramos conscientes que existían, pero que no estaban disponibles, ¿no? Y en ese caso, pues yo creo que el gobierno del dato ayuda mucho. Perfecto. Pues hasta ahora. Pues
Me parece ya muchas más ideas las que esperaba. Yo creo que esto eh, aglutina muy bien el tipo de consideraciones de por qué si queremos hacer inteligencia artificial, utilizando las cosas de la inteligencia artificial, ¿no? Que a veces sirve para poder incrementar ese nivel de madurez del gobierno del dato. Um, Me encanta y lo voy a dejar en el material. Cuando os pase el material lo vais a tener así ya con esto incorporado. Os digo, voy a lanzar otra pregunta. Antes de terminar, sé que nos queda poquito tiempo. Déjame que mire la batería. Vale, que no lo tengo conectado. Eh, Justamente, y si miramos desde otro punto de vista, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial? Y aquí, esto ya es pregunta súper abierta, ¿no? La inteligencia artificial incluye la generativa para mejorar el gobierno del dato. O sea, aquí no hablamos de utilizar el gobierno del dato con el objetivo de la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial sea una herramienta para el gobierno del dato. ¿Pensáis que eso es posible? Y si sí, ¿qué ideas podéis tener? Vamos a Está esperar a complicada. las preguntas. Sí, esa la voy a poner aquí, voy a dar un poquito de tiempo, porque sé que es complicada. Bueno, ya han empezado, dicen, para la autodetección de datos críticos, DNI, seguridad Joder, social, qué etc. bueno, qué nivelazo. Autodetección de datos críticos o sensibles. Efectivamente, bueno, esto se podría hacer con diferentes técnicas, pero si hoy pensamos en modelos tipo de IA generativa, ¿no? De Azure OpenAI, de OpenAI, etcétera, tú le puedes decir a un modelo, oye, te paso un texto, me detectas, por favor, ¿no? Se le habla al modelo, por favor, datos sensibles o me detectas directamente DNIs en formato francés, español, lo que sea. Y eso se puede decir. O me detectas datos sensibles en general y vemos si detecta el 100% o el 90%. Eso se está utilizando mucho como una capa adicional a otras herramientas de detección de datos sensibles. O le puedes decir incluso que te lo... Este es un paso, ¿no? Voy a complementarlo, te la traigo yo, reformular justamente la información. Imagínate que tienes una tontería, un contrato, ¿no? Y quieres comprender el contrato entre dos partes, pero quieres evitar los nombres, ¿no? De las personas. Entonces puedes decir reformular esa información, formular filtrando información sensible. Entonces te puedes recrear la información sin esa información sensible. Eso también se puede hacer en ese caso, con la inteligencia artificial generativa. Muy bueno. Dicen también identificar datos que aportan mayor valor y detección de anomalías, mejoran la data quality. Vale, identificar datos que puedan tener mayor valor. Bueno, pues digamos que pueda ser por un criterio, ¿no? Que se pueda tener. Imagina que decimos, espera, que lo voy a poner aquí, datos de mayor valor, identificar. Imagínate que decimos que los datos que tienen, no sé, estoy inventándome un ejemplo, que tengan más valor para nosotros puedan ser aquellos que incluyan temáticas A, B y C. Y le decimos, pues oye, para este juego de datos que tenemos, dime aquellos que cumplan estas características, estos criterios. Y que te pueda devolver eso y que a partir de ahí los puedas etiquetar, ¿no? Y los puedas etiquetar y dentro de tu programa de gobierno del dato tengas un flag que te digan muy útiles por el motivo X. Eso se podría, efectivamente. ¿Y cuál es la segunda que habías mencionado? Disculpa, Ina, que estoy un poco olvidadizo hoy. Creo que habías mencionado la identificación de los datos y luego había otra cosa. La mejora en el data quality, la detección de anomalías. Vale, sí, efectivamente. Dentro del contexto de calidad de los datos, pues bueno, la verdad es que hay herramientas propias de gobierno del dato que ya trabajan la calidad de los datos, pero es cierto que algunas le están utilizando la IA generativa para encontrar ciertos patrones, ¿no? Imagínate que dices, tengo un problema porque mis datos incluyen direcciones y ya sabéis cómo somos con las direcciones, que las ponemos de mil maneras diferentes. Entonces, a lo mejor, y esto es una hipótesis, no lo he probado, pero le puedes decir al modelo de IA generativa que te reformule esas direcciones todas con el mismo formato. Imagínate.
Entonces, que todas digan calle o carrer o lo que quieran decir, pero en base a un criterio unificado. Y entonces eso te puede servir para mejorar esa calidad de los datos y llevarlos a tu bronce o lo que sea, a tu lago de datos y que los tengas ya en buena forma. Efectivamente, muy bueno. Dicen, por lo menos en un primer inventario de los datos. Un primer inventario de los datos. Pero ¿cuál sería la acción? Aquí no lo especifica. Si nos lo puedes volver a comentar, Roger, Mancho. Un primer, que nos identifique un primer, que haga como, entiendo, como un barrido, ¿no? Y que te pueda decir, oye, encuentro informaciones, imagínate que tienes sí, un storage, un data lake, y que le puedas decir, oye, me haces como un barrido de todos los índices, digamos, de ese storage, y me identificas y me escribes un poco esas fuentes de información, para que te pueda dar una pista, a lo mejor. Bueno, sí se podría hacer. No sé si ha habido más detalle al final en el chat, pero eso sí podría ser. Sí, dice que es exacto. Identificar el tipo de datos que tenemos, características, categorías. Clasificación, tipos de datos, etcétera. Categorías. Muy bueno. Voy a traer yo una. No sé, creo que habrá algún ejemplo más, pero voy a traer yo una que es esa noción muy, sí, de Microsoft, ¿no? De los copilotos, que ahora hay copilotos de todo. Esa noción de copilotos que se puede decir, oye, imagínate que yo estoy gobernando mis datos, ya tengo todas mis fuentes gobernadas y le quiero hacer preguntas simplemente de esos datos. De si conozco ciertos datos de una temática, estoy en un proyecto de inteligencia artificial en el que quiero hacer una clasificación binaria de una cierta característica de pago o impago en un departamento, ¿no? Por ejemplo, que le pueda decir, oye, ¿cuáles son las fuentes de datos? ¿Cuáles me recomiendas si quiero hacer un proyecto que vaya a hablar de pago o impago, ¿no? Y que te pueda encontrar informaciones de, pues eso, de pagos y de impagos de clientes, etcétera. Entonces, esa noción de copiloto tiene mucho recorrido, digamos, para el gobierno del dato, porque en general, pues bueno, uno de los problemas que se ha tenido tradicionalmente en gobierno del dato es que son complicadas o hay una percepción de que las herramientas son complicadas. Entonces, si abstraes esa dificultad, pones un copiloto y justamente dices, oye, que se puedan hacer las preguntas en lenguaje natural, pues seguramente eso puede ayudar al gobierno del dato. El gobierno del dato. Vale. Oye, esto está muy bien. No sé si tenemos algo más. Pues sí, todavía hay un par de comentarios más. Dicen, para temas de calidad, ya hay cosas, por ejemplo, en informática que detengan campos Sí, parecidos y te propone normalizarlos. sí, sí, efectivamente. En informática, como dices, ¿cómo se llama? Cluedin, que es un proveedor que se integra con piezas de Microsoft que es de temas de MDM, justamente que van a buscar expresiones regulares y van a buscar similitudes entre piezas de datos, ¿no? Justamente para normalizarlas o para eh, mezclarlas, digamos, o para fusionarlas, si son lo mismo. Efectivamente, ahí se está utilizando. Algunas veces no es inteligencia artificial, es una cosa, bueno, que no es inteligencia artificial, otras veces ya sí se está empezando a utilizar inteligencia artificial. Efectivamente. Dicen, para la validación o revisión de los datos históricos, donde las decisiones se han tomado sin tener en cuenta las relaciones entre los datos. Validar decisiones. Vale. Sí. Y la última dice, para monitorizar la salud del sistema. Efectivamente. Monitorizar la salud
del sistema. Y es verdad que ese área tiene mucho interés, puede ser monitorear salud de sistemas, salud de los datos como tal, o salud de los metadatos. Podemos tener datos que son perfectamente buenos en calidad, pero a lo mejor no tiene un metadato adecuado, entonces le falta salud. Y que todo eso lo puedas trazar, pues se puede trazar a mano, entre comillas, o se pueden ver en las visualizaciones, o se puede implementar, yo que sé, detección de anomalías. Imagínate, porque tenemos un batch de datos que nos llegan y, y en algún momento hay algo que ha cambiado, hay un problema que se introduce y la salud de esos datos está disminuyendo. Entonces ahí la IA, en este caso otro tipo de IA, pero la IA sí puede ayudar con ese tipo de situaciones. Efectivamente, qué bueno. Pues de momento estas son las aportaciones. Yo creo que sí que hay bastantes. Sí, 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 ¿no? La verdad es que estoy muy contento porque es verdad que siendo por la tarde yo siempre espero que ya la gente está cansada y que no quieran participar, pero oye, me gusta esto, es el poder de atracción que tiene esa ciudad, que atrae buena gente y que vienen con muchas ganas de colaborar. Esto es construcción pura, yo os lo voy a compartir más tarde. Escuchad, se nos acaba el tiempo de esta manera, pero esto era la parte que quería cubrir. Al final, la sesión no ha hecho nada nuevo ni nada revolucionario, pero espero que haya servido para un poco sentar las bases de eso, de lo que estamos hablando, de gobierno del dato, de lo que es y también de la relación o el impacto que tiene, porque en realidad la tiene, con respecto a cuando queremos llevar a cabo actividades de inteligencia artificial. Y bueno, también traer algunas nociones como esto de MLOps, Data-Centric, el gobierno de la IA y cómo todas están interrelacionadas, ¿no? Y es verdad que no hay estándares hoy en día que te diga todo esto está interrelacionado y así orquestamos todo. Pero sí empezar a pensar en esos términos va a servir para, sí, a lo mejor utilizar la IA como una excusa más, ¿no? De poder incrementar la madurez del gobierno del dato y las organizaciones, tanto públicas como privadas. De nada. Muy bien, pues Adrián, muchas gracias por la masterclass de hoy. Ya es la hora, con lo cual vamos a dejarlo aquí. A comentaros que ahora antes de salir os va a aparecer una breve encuesta que si la podéis responder esto nos va a ayudar a mejorar las siguientes masterclasses y esperamos que haya sido interesante y que tengáis una buena tarde.